hemos estado hablando estos días seguimos con ese camino a la cima, en la que, bueno, pues empezamos por hacer un recordatorio a los que no habéis estado por acá. Bueno, pues hemos empezado hace unos días a hablar de esas fuerzas que nos ayudan a tener esa energía para subir a la cima, para conseguir nuestros objetivos, nuestras metas, lo que pues cada uno queramos conseguir. Hay un gran grupo de más de 50 personas en un reto que justo terminó ayer, bueno, verdaderamente termina hoy con un bonus masterclass. Muchas de las personas que están en ese reto extraordinario, que además ha creado una fuerza totalmente extraordinaria. Nos vemos esta tarde a las 7 de hora Madrid. Y en estas salas, en las últimas salas, hemos estado compartiendo pues esas tres dimensiones importantísimas, esos tres pilares importantísimos para conseguir nuestro proyecto, bien sea personal o bien sea profesional, que lo divido siempre en tres dimensiones, en la dimensión del mindset, o tres piezas del puzzle. Esa dimensión del mindset que estuvimos hablando el lunes, luego también el martes, esa dimensión también de estrategia que estuvimos hablando ayer, y hoy vamos a hablar de la última fase, esa pieza tan básica del puzzle, que es tomar acción, o esa normalización para seguir planificando, seguir progresando, la P de progreso, la P de planificación, la P de pues ese progreso y de seguir expandiéndonos. Porque al final pues no basta con tener esas buenas ideas y visualizar nuestras oportunidades, sino que verdaderamente, por mucho que visualicemos, lo importante al final es tomar acción. Por mucho que tomamos decisiones, lo principal es tomar acción. Por mucho que tengamos una estrategia, lo importante es tomar acción, porque al final pues no importa si lo sabes o no lo sabes, lo importante es si lo haces. Y durante el camino al emprendimiento, o durante el camino a realizar un proyecto, nos pueden ocurrir muchísimas cosas que nos hacen que a lo mejor no estemos bien tomando acción, o a lo mejor incluso no terminando lo que empezamos, o no siendo persistentes, o a lo mejor nos puede pasar también que cuando estamos a mitad de camino, pues por alguna razón nos bloqueamos. Y en el reto, las personas que estáis en el reto, y lo hablaremos más esta tarde, pues empezamos con esa acción, con ese neurohack para empezar nuestro proyecto, para empezar nuestro emprendimiento y conseguir las metas que queríamos conseguir. Empezamos dentro de esas dimensiones por la parte de la acción. Por la parte de la acción como vía a tomar ese primer paso, y como vía a romper el hielo, y como vía en cierta manera con esos pasos empezar a vencer esos miedos y tirar esas barreras del miedo, pero a veces no son, por supuesto, no son suficientes. Y continuando con lo que comparábamos ayer con la metáfora de subir a la cima, que es de lo que estamos hablando, ¿no?, en estas últimas semanas de cómo subir a la cima, cómo llegar a nuestros diferentes campamentos base para normalizar, que hoy hablaremos de la normalización, de la transformación y de la optimización, que son fases muy claves en esta fase de plan y de resultados. Pues a veces nos pasa que efectivamente en diferentes fases nos vamos bloqueando. A veces, ¿qué nos pasa en esa escalada a la cima y en esas diferentes paradas en las que vamos haciendo, en los campamentos base, como estamos haciendo? A veces nos pasa, acción o no acción, esta es la cuestión, y por eso hay el título de la sala, que pues no tenemos esa visión, no tenemos claridad de lo que tenemos, donde queremos llegar, qué cima queremos a la cima que queremos llegar, las metas que queremos cumplir, y eso nos puede causar precisamente eso, ¿no? Esa falta de acción. Como no sé
dónde estoy yendo, no sé qué cima quiero escalar, no sé si quiero ir al Everest, no sé si quiero ir a la Sierra de Guadalajara, no sé si quiero ir a los Alpes, no sé si quiero ir a Sierra Nevada, no sé qué cima quiero escalar. Pues ante la duda, pues muchas veces nos quedamos ahí, ¿no? Dando vueltas a la montaña, sí, haciendo un poquito de trekking de un lado para otro, pero verdaderamente no tenemos esa claridad, no tenemos ese valor para decir, me voy a poner las botas de montañero o montañera y voy a empezar a escalar, ¿no? Me voy a empezar a amueblar la cabeza, por decirlo de alguna manera, voy a trabajar en mi mindset, que es esa parte tan importante de trabajar mi confianza, de ver la claridad, empezar a visualizar esa cima que quiero llegar. Me voy a empezar a comprar esas botas, esos pantalones, esos anclajes que son importantes, que al fin y al cabo es tu equipamiento, ese equipamiento tan importante como el equipamiento que tenemos aquí arriba. A los que estáis por Instagram y me estáis viendo, el equipamiento que tenemos aquí arriba, que es la cabeza, que es esos arneses, esas cuerdas, esas botas de escalador, esa visión, ese mapa mental de dónde quiero llegar, o ese valor de dónde quiero llegar. Entonces, como no sabemos, pues al no saber no tomamos acción. Y ahí la importancia de esa primera pieza del puzzle, de esa primera dimensión, que es el mindset. Luego, ¿qué puede ocurrir también? A veces puede ocurrir pues que tenemos ese bloqueo en la estrategia, no tomamos acción porque verdaderamente tampoco tenemos clara la estrategia. Es decir, sí puede ocurrir que tengas clara esa cima que quieres escalar, sea un Everest, sea los Alpes, sea Guadalajara o cualquier otra cima, más pequeña o más grande, lo que sea para ti tu objetivo final. Pero como no sabes cómo quieres, si es cierto que quieres, no sabes cómo, no te buscas a esos Sherpas, como hablábamos ayer, que te van a ayudar con la escalada, no sabes por qué cima, por qué lado, por qué ladera va a ser más fácil, cuál es más rebaladiza, cuál es más fácil. Pues lo nuevo puedes tener muy claro, que es ese mindset, y puedes tener esa fortaleza, que es esa visión, y dices, venga, ya me pongo las botas y empiezo a escalar. Pero una vez que te pones enfrente de la cima y dices, ¿y por dónde ladera empiezo yo a subir, ¿no? Y eso es lo que también a veces nos paraliza en la acción. Y luego también puede ocurrir que, pues nos hemos comprado el equipamiento, lo hemos visualizado, nos hemos comprado las botas, los pantalones, los anclajes, tenemos los Sherpas, tenemos ese mapa, sabemos por qué ladera estamos subiendo, de hecho estamos subiendo, pero de repente nos viene esa tormenta de hielo, esa tormenta de aire que nos puede pillar en un campamento base o nos puede pillar incluso donde subimos, ¿no? Cuando estamos subiendo. Y a veces también nos pasa eso, que vamos subiendo a los diferentes campamentos base y de repente dices, me falta el oxígeno, ¿no? No he tomado los pasos suficientes, las paradas suficientes como para respirar, oxigenarme, acostumbrarme a la nueva presión, porque al final un nuevo proyecto, esa escalada, esa subida a la cima, que lo habéis visto, ¿no? Muchas veces crea esa presión en los pulmones, y necesitas pues ir acostumbrándote, esa normalización en la subida. Y hay personas que les entra el pánico, en esa subida, y miran para abajo y dicen, ¿sigo subiendo para acá arriba o me doy la vuelta y voy para abajo? ¿Qué hago? Y eso nos pasa mucho en el emprendimiento, ¿no? Que vamos creando esa normalización, que son esos campamentos base que estamos haciendo pues con estas salas y con estos directos. Y esta tarde es uno de los campamentos base. A los que no estéis apuntados todavía, con las personas del reto nos vemos a las 7 de Madrid, con el resto de las personas va a ser a las 8:30. Ese tercer campamento base de la cima, de la subida hacia el éxito. Así que si no estás registraros por acá, voy a poner el enlace, por cierto. ¿Y qué puede pasar? Pues que puede pasar que efectivamente vamos subiendo a ese campamento base, nos hemos visto con muchísimo mindset, nos hemos visto con muchísima fortaleza, tenemos una estrategia clarísima,
Pero lo que nos pasa precisamente es eso, que llegamos a un primer campamento base y te entra el pánico. Dices, uno, ¿cómo he llegado hasta aquí? A veces no tienes ni claridad de cómo he llegado hasta aquí. Y si he llegado hasta aquí, en los pulmones no se me están acostumbrando, creo que tengo que bajar. Y pasa muchísimo, ¿no? en las personas que estáis en el reto. Y mañana vamos a hablar de esa experiencia que las personas que estáis, más de 50 personas en el reto, vais a compartir. Pasa mucho cuando empezamos algo nuevo. La mente, y esta tarde lo hablaremos, os he puesto ya por aquí a los que todavía no estéis registrados la mentoría grupal a las 8:30 de la tarde hora Madrid, donde vamos a hablar más en detalle y vais a tener también oportunidad, uno, de conocernos todos cara a cara y dos, de hacer todas las preguntas y de participar. Nos pasa mucho que entramos en esa barrera del terror y cuando empezamos a accionar algo, sobre todo cuando no estamos acostumbrados, pues el pulmón o tu mindset, tu cuerpo necesita esa normalización, necesita ir haciendo esas paradas en esos diferentes campamentos bases. Y hay gente que efectivamente opta por seguir subiendo para arriba porque ha trabajado muy bien su mindset, porque sabe que es parte de lo normal, sabe que su mente va a tener esos bloqueos y sabe que su mente va a tener esa reacción al miedo, pero que es normal porque al final tu mente te está protegiendo del peligro. Eso no quiere decir que no lo puedas superar. Entonces, dependiendo lo que hayas trabajado previamente en cuanto a tu mindset, dependiendo lo que hayas trabajado previamente en cuanto a la estrategia, que es ese mindset, estrategia, son esas 3 dimensiones que vamos a trabajar en el bootcamp de Alquimia Experience y también la de P, de plan y de productividad y de plan de vuelo, para saber gestionar esas turbulencias. Todas estas dimensiones las trabajaremos en el bootcamp de enero en el sur de Tenerife, el bootcamp Alquimia Experience, toda esa transformación, porque al final una pieza sin la otra no funciona, y por eso además también vais a tener esas mentorías grupales más esta tarde, porque sabéis que hoy anuncio cosas que a lo mejor a algunos os pueden interesar sobre Bright Friday, una oportunidad buenísima sobre mentorías y sobre el bootcamp de Alquimia Experience. Entonces, dependiendo cómo te hayas preparado, tu mente y tú vas a ser consciente de que esto es parte de lo normal, es la normalización. He llegado a este punto, mi primer objetivo era este campamento base, o este tercer campamento base como el que estamos teniendo esta tarde. Sí he pasado por unos cambios que, por ejemplo, puede ser el reto, ¿no?, de productividad extraordinaria que muchos de vosotros estáis haciendo. Es normal que, muchos me estabais escribiendo, no es normal que tenga ciertos bloqueos, es normal que tenga que esté ahora mismo un poco confundido o confundida. Es normal, porque eso es un sistema nuevo, son hábitos, y tu mente ante lo nuevo siempre va a hacer un bloqueo. Simplemente saber que eso va a ocurrir, hacer esa parada, ese campamento base, por eso lo llamo campamento base, respirar, normalizarte, que es la fase muy importante de la acción, normalizar esta nueva situación, parar, a veces parar y levantar el pie del acelerador y darte tiempo a que tus pulmones, a que tu presión sanguínea se acostumbren a esa nueva altura, se acostumbren a esa nueva meta que acabas de conseguir. Y una vez que lo normalizas, hay gente que no consigue normalizar, le entran los bloqueos y da marcha atrás, se baja de la tercera cima y están ahí al lado de la cima, baja del campamento base, y están al lado de la cima porque a lo mejor no han trabajado bien el mindset, porque a lo mejor no han trabajado bien esa estrategia, no han cogido el mapa para saber por qué laderas tienen que subir a la cima. Y hay otras personas que sí son conscientes porque han hecho este trabajo previo, se han rodeado de esos Sherpas, de esos socios de responsabilidad que hablábamos ayer, también a los grupos que estáis en el reto, de esos mentores, de esos coaches, de esa comunidad, de esa tribu, y dicen, venga, pues paramos un día, paramos 2 días y seguimos para arriba. Y esas personas que trabajan esas 3 dimensiones, esos escaladores, esas personas que
consiguen entender su alquimia interior y consiguen conectar con su alquimia son las que llegan a la cima, porque han trabajado todas esas dimensiones. Es normal ese momento de transformación cuando estás realizando un cambio. Es un proceso de normalización y esta tarde lo hablaremos, os lo comentaré más en detalle, y en las próximas salas, que vamos a seguir con estas salas de nuestro camino hacia la cima, hacia el éxito del 2022, vamos a hablar de esa normalización, ¿no? de esa última fase, una vez que ya has trabajado tu mindset, tu estrategia, cuando empiezas a tener resultados, pues cómo gestionar esos momentos que estás en el campamento base y empieza la tormenta, si eres un escalador, escaladora, que estás subiendo hasta encima y vas a tener tormentas de nieve, vas a tener tormentas de aire, y cuanto más arriba tengas van a ser más fuertes, con lo cual es muy importante esos trabajos previos, porque si te pilla una tormenta ahí arriba, pues a lo mejor tienes que cambiar de rumbo, de estrategia, aunque tu destino final, tu isla privada, tu cima no va a cambiar. Dependiendo por dónde vengan los vientos, pues vas a ir por una ladera, vas a ir por otra, vas a ir por la que sea menos resbaladiza, vas a acompañarte de unos sherpas o de otros, vas a ir en un grupo pequeño o en grande, dependiendo el riesgo y la aventura que tengas por delante. Y esa es la parte de esa transformación. Empiezas a transformarte, empiezas a subir a esos campamentos base, que es la normalización, y cada campamento base va a ir siendo tu objetivo, y cuando llegas a ese primer campamento base, ese es tu nuevo punto de partida, esa es tu normalización. Pero eso no significa que no tengas que seguir subiendo, si es que quieres, todo es opcional. Es normalizarlo y empezar a trabajar y a visualizar ese nuevo destino final, que es tu siguiente campamento base. Y luego ocurre en esta fase también esa expansión, sobre todo cuando hay esos aires, cuando hay esas turbulencias, o en el avión, o cuando estamos ahí escalando y empiezan a llegar esas ráfagas de viento. Ahí es donde nos expandemos. ¿Y a qué me refiero? Nos expandemos porque cuando vamos acompañados, cuando vamos con un Sherpa, cuando pasamos por situaciones difíciles y las vencemos, y vamos subiendo al primer campamento base, al segundo campamento base, el tercer campamento base, y seguimos con la acción o no acción, esa es la cuestión. Ahí es cuando subes al éxito. Verdaderamente vas a subir a la cima del éxito. Y es en las tres partes que os quería compartir hoy, y ahora seguiremos hablando, donde podemos tener esos bloqueos de acción a no acción. Esta es la cuestión, y nos pueden pasar en todo momento del camino, bien cuando estás abajo y miras hacia arriba y dices, no me muevo de aquí, no estoy preparada mentalmente o preparado. Nos puede pasar incluso cuando estamos preparados mentalmente, pero a lo mejor no tenemos una estrategia clara y nos pasa algo y nos pilla a mitad de camino, y si no tenemos una estrategia clara dices, pues sí estoy preparado mentalmente, pero como no tengo una estrategia, pues no voy a subir. Me paro, voy a esperar a tener una estrategia clara. O también nos puede pasar cuando tenemos un mindset de acero, cuando tenemos una estrategia clara y ya estamos subiendo, de repente vienen esas ráfagas y te da otra vez el bloqueo y dices, miras para arriba y dices, no sé si voy a poder, y te bajas otra vez del campamento base. O efectivamente puedes seguir subiendo, de nuevo haciendo ese parón, respirando, normalizando tus pulmones, tu presión sanguínea, rodeándote de sherpas, decidiendo si vas en grupo pequeño, si en grupo más pequeño. Y esto es lo que nos pasa en el emprendimiento, esto es lo que nos pasa en nuestros proyectos, que nos podemos paralizar en cualquier momento, y verdaderamente la clave, además de la preparación en estas dimensiones tan importantes, lo importante es tomar acción, porque de nada sirve si lo sabemos, si no lo hacemos, si no tomamos no solamente decisiones, porque una cosa es visualizar, otra cosa es decidir y otra cosa es accionar. Pero para accionar hay que parar. Muchas veces para accionar hay que parar, respirar, que tu cuerpo se acostumbre a este nuevo campamento base para seguir subiendo y decidir con quién te rodeas.
Ahora vamos a seguir hablando de, pues de acción, ¿no? Porque también hay personas que suben a la cima sin tener un mindset, sin tener ningún tipo de estrategia y pueden llegar a un campamento base, incluso arriba del todo. Y bueno, pues pueden tener grandes problemas de salud porque no tienen ni mindset ni estrategia ni han acostumbrado en esos campamentos base a sus pulmones. Y todos sabemos a las personas que toman esos riesgos en un Everest, por ejemplo, lo que les pasa. Y también tenemos esas personas que tienen todo detallado pero que nunca suben, que se quedan ahí, es mi sueño, pero nunca lo voy a hacer realidad, ¿no? Porque quiero tener todo perfectísimo, lo quiero tener todo súper preparado, pero no tomo acción. Así que también es muy importante, como todo en la vida, el balance, ni estar en un extremo ni estar en otro. Acción o no acción, esa es la cuestión, pero acción obviamente con un buen mindset y con una buena estrategia. Ahora vamos a seguir hablando de acción, pero me gustaría abrir micrófonos y seguir dando los buenos días a todos los que estáis subiendo por aquí y os invito además a los que estáis por aquí abajo a levantar la mano y subir aquí arriba si oye mejor. También podéis preguntar y compartir, si os ha ocurrido esto en alguno de vuestros proyectos o en vuestra vida, en vuestro proyecto personal o en un proyecto profesional. Y esta tarde lo vamos a hablar más a las 7 con los que estáis en el reto, hora Madrid, y a las 8:30 los que no estáis en el reto también vamos a profundizar y estáis todos invitados, los que estáis por acá, Olga y Elitza y todos los que os estáis incorporando por Instagram, os podéis inscribir a la mentoría grupal a las 8:30 hora Madrid, y aquí en Instagram os lo he puesto, en Clubhouse os lo he puesto por aquí. Bueno, acción o acción, no es la cuestión. Yo me he bajado muchas veces del campamento base. Yo he sentido muchas veces que ese pulmón me explotaba y he dicho, ¿dónde estás yendo, Nieves? Pero también a veces me ha venido un Sherpa, que a veces un Sherpa de mi mismo grupo que estábamos escalando, y a veces un Sherpa de otro grupo que no me conocía y de repente se acerca en ese momento que estás a punto de bajar del campamento base. Y es increíble, ¿no? Cuando tienes ese acompañamiento y cuando tienes ese momento que dices no soy capaz de, pero de repente te vienen mensajes, ¿no? O las estrellas del universo se alinean y te vienes ese Sherpa o encuentras esa tribu que dices, bueno, venga, vamos a seguir subiendo porque sí puedo. Y es el poder de la comunidad también. Así que vamos a abrir micrófonos y buenos días por acá, los que estáis por aquí arriba, María Pilar, Tony, Bo, qué gusto, Bo, vete también por acá, y Tony, Litzet, Marta, un gustazo, Tinoco, Marcela, Mónica, un gustazo veros todos por acá. Y todos los que estáis por acá, Sandra, Sinomar, Sandra, otra Sandra, tenemos Mildoris, Itza, Jesús, Layal, qué bonito Layal, Ana, Pablo, Vanessa, Carmela, Marta, Yelitza, Juan, Jonathan y Abo, estáis más que invitados a subir por aquí arriba. Buenos días, María Pilar, cuéntame si en algún momento has tenido ese momento de lo dejo todo, me da el pánico, me bloqueo, no soy capaz de normalizar en este nuevo campamento base y me bajo del barco, no, pero me bajo del grupo y dejo a los Sherpas y a mis escaladores y yo me bajo. Muy buenos días. Buenos días. Por supuesto que sí. Como decía aquel que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, pues en este caso lo mismo, ya que cuando tienes una larga trayectoria, pues has pasado por las diferentes etapas, incluso dependiendo también el monte al que hayas subido, puede ocurrir dos cosas: que te des cuenta que tú querías subir, como bien decías antes, al Pirineo, a un pico, al Aneto, y estás subiendo al Veleta, en Granada, y dices, uy, no, que es que yo no quería subir aquí. O que tengas muy claro tu objetivo y estés subiendo y de repente te entre el agobio porque digas, muy bien, y cuando llegue arriba, que estoy luchando hace tiempo por llegar ahí, y cuando termine esto, ¿qué ocurrirá? ¿Qué pasará? Que te dé miedo, o sea, que como que los últimos pasos los des tan
no quieres llegar porque esa ilusión como que se acaba y no sabes qué va a pasar después. Hay muchos momentos en la subida que si no tienes ese mindset o esa estrategia te pueden venir un montón de bloqueos, y desde luego creo que es súper visual cómo lo estás planteando, cómo están esos campamentos base, cómo la acción es la que te ayuda a subir hasta arriba, pero a veces pues esa falta de oxígeno te bloquea en todos esos momentos, y por supuesto que a todos nos ha pasado. Incluso en el día a día hay momentos, ¿no?, de bloqueo, y que los compañeros de viajes o sherpas, o incluso simplemente lo que decías, ¿no?, ese pequeño que te den la mano ya es suficiente para continuar. Así que nosotros estamos en un gran viaje contigo, eres una gran sherpa, y gracias a ti pues muchos van a llegar a la cima. Muchas gracias. Muchas gracias, María Pilar. Me ha encantado lo que has comentado, ¿no? Que incluso a lo mejor estás escalando y te das cuenta, ups, ¿no? Estoy escalando un monte que no era el que quería, no era el que quería escalar, ¿no? Que también efectivamente nos puede pasar, ¿no? Un poco puedes tener esa visión, puedes tener esa estrategia, pero efectivamente si no vas de la mano, o si no vas atento o atenta, o si no tienes ese plan de 360 grados, ¿no? Ese mapa de 360 grados, pues puedes terminar incluso en otra cima. Y lo importante es normal, lo importante es saber que esa falta de oxígeno, esa falta de acción, ese bloqueo ante la acción nos va a pasar bien abajo de ese monte, bien cuando estemos en un campamento base, o bien casi cuando estemos en la cima, ¿no? Porque al final pues los vientos ahí arriba son muchísimo más fuertes. Muchísimas gracias, María Pilar, un gustazo además tenerte en esta comunidad, en esta tribu de Sherpas que estamos subiendo todos hacia la cima. ¿Quién más quiere compartir si en algún momento ha tenido esa falta de oxígeno y esa falta de acción por diferentes razones? Porque además puede ser por diferentes razones, al principio, a mitad del camino, ya casi en la cima. Buenos días. Buenos días, Marta. A todos. Bueno, acción o no acción. Yo estoy hace 7 días en tu taller, Nieves, y hace 2 días tuve que decidir no accionar, porque mi acción tenía tantos caminos que tuve que parar, interiorizar, ver realmente dónde quería ir y a partir de allí accionar. Pero más una acción, que me suena la alarma de que ahora puedo mirar los mensajes. Espera, luego os hablo que no sé. Ok, no te preocupes. Muchas gracias, Marta. Lo que ahora nos contará Marta, pero a veces pasa eso, estás accionando, pero necesitas parar y oxigenarte. Y eso es también acción. A veces pensamos que la acción es accionar, seguir, pero parar es como la meditación o el mindfulness. El parar es una acción, el estar atento es una acción, el estar enfocado es una acción, el meditar o estar en el presente, en el aquí, en el ahora es una acción. Y a veces el accionar significa, es como la productividad. El otro día en el grupo lo comentaba una persona, bueno, es que es una productividad extraordinaria. Es una productividad consciente, es una productividad que a veces necesitas parar, y es más, es básico parar. Y en estos proyectos lo que nos pasa a veces es, como estaba comentando Marta, y ahora sí nos explicará, es si no tienes esa estrategia, que es una de las cosas que nos puede pasar en ese cuando estás ahí abajo de la cima y dices, bueno, pues voy por la izquierda, voy por la derecha, voy con un Sherpa, voy con otro, voy con un grupo, voy sola, ¿cuál es la cima que quiero subir? Pues te puedes quedar ahí, ¿no? Incluso en ese momento de ansiedad, ¿no? Y verdaderamente sin oxígeno, y ahí es donde necesitas parar. Y parar de por sí es una acción importantísima, que a veces la infravaloramos, pero es importantísimo. Para en el momento que no sabes,
para, es como si tomas ese paso en falso precisamente subiendo a la cima, porque el tomar un paso en falso, el no hacer que tus pulmones se vayan normalizando hacia esa meta, puede ocurrir que efectivamente, bueno, pues que tenga consecuencias muy graves, ¿no? Entonces es un ejemplo muy bueno, no sé cuándo pueda, Marta, si quieres nos compartes. Ya puedes, que tenías tus alarmas. Es que, ¿sabéis lo que ha pasado? Que siguiendo tus indicaciones me puse 4 momentos al día para mirar el móvil. Entonces me quité las notificaciones y ahora era momento y no podía apagar la alarma. Porque me he puesto 4 alarmas y ya vivo sin el móvil, sin correos, hasta cuando yo decido que es quizás esos 30 minutos, ¿no?, que me lleva a leer y contestar. Buenísimo. Buenísimo, pero compártenos lo que has vivido, porque yo creo que es un ejemplo muy bueno, Marta. Bueno, básicamente me colapsé porque mi proyecto está como, diría que a mitad de camino y fue un día de llanto, os lo juro, estaba colapsada, ¿eh? Digo, pero ¿cómo me puede pasar esto a mí, que siempre tengo todo tan claro? Y es que había descubierto mi gran motor para caminar hacia donde quiero, y entonces me di cuenta de lo que me faltaba, no de lo que tenía, ¿no? Y en ese ver solo lo que me faltaba, pues claro, mi mente me jugó una mala pasada. Pero fue muy bueno porque al final decidí dejar cosas, no dejarlas, sino simplemente aparcarlas, poner un orden, como decía una amiga mía, el 1 después del 2, y ya está. Y una vez tienes el orden, que para mí ha sido básico, tener el orden del camino, pues ya no tengo angustia, porque lo que está en mi lista, ahí está. Y mi lista de prioridades estoy segura que es la correcta para mí. Entonces, eso, yo aconsejo a veces parar, y si es un día entero, pues lo que uno necesite, mirar, observar el plano y ordenar, priorizar y luego volver a caminar con muchísima más fuerza. Y además, os digo, ya llevo 2 días en orden, ordenada, y avanzo muchísimo más, muchísimo más contenta. Gracias a todos. Qué maravilla, Marta, oírte esto. Además se te veía y se te oye, ¿no? Y se te veía ayer en el vídeo y da gusto, ¿no? Ese brillo en los ojos de ya ha pasado, ¿no? Y tienes que hacer esa parada, tienes que oxigenar los pulmones, como cuando estamos en una escalada, tienes que descansar, tienes que ver qué pasos siguientes tienes que tomar. A veces te tienes que quitar cosas de la mochila porque a lo mejor llevas mucho peso, entonces la escalada se te hace muchísimo más pesada. Y cuando, como bien dices, lo ves todo con claridad, te has oxigenado, te quitas cosas de la mochila para ir más ligera y sabes los siguientes pasos, te hace todo un clic, ¿verdad? Te quitas esa ansiedad, ese peso, se ha normalizado tu pulmón, tu presión, y siguiendo para arriba. Un ejemplo maravilloso, muchas gracias, pero sobre todo el antes y el después que he visto. Así que felicidades y gracias por estar ahí, por tu confianza y por compartirlo. Muchas gracias, Marta. ¿Qué es lo que nos pasa? Que al final también no basta con tener buenas ideas y visualizar las oportunidades, ¿no? Es necesario llevarlas a cabo. Y en general los emprendedores nos destacamos por tener disposición a decidir y actuar en todo momento. Y normalmente tenemos mucha prisa en hacer las cosas. Y yo creo que esa distinción es lo que nos distingue a los emprendedores o a las personas que tienen ese liderazgo emprendedor. No necesariamente, sabéis que cuando hablo de liderazgo no hablo de personas que tengan un título en su tarjeta o en su nómina, como queramos llamarlo, o en su título, sino es una actitud. Y la actitud emprendedora es lo mismo, es una actitud de emprendimiento. Se puede ser emprendedor o tener ese liderazgo emprendedor sin ser líder y sin ser emprendedor. Es ser disruptivo, es ser proactivo, es tener
esa actitud. Y ahí en general puedes ver a las personas que tienen esa actitud emprendedora. Y esa orientación a la acción es un rasgo distintivo, pero hay que manejarla también adecuadamente, ¿no? Y un muy buen ejemplo lo que nos ha dejado aquí Marta, ¿no? Hay que gestionarla en ese camino, ese rumbo hacia nuestro emprendimiento o a realizar ese proyecto que queremos realizar. Porque también sin estrategia la acción no acierta en el blanco y sin acción también la estrategia es inútil. Entonces, de nuevo, son piezas del puzzle muy importantes. Lo repito, sin estrategia la acción no acierta en el blanco y sin acción pues la estrategia también es inútil y el mindset lo mismo, ¿no? La acción en general pues implica un resultado, pero no se trata de hacer cosas por hacer y para que se sienta que hay movimiento, ¿no? Tengo que estar ocupado, tengo que estar haciendo cosas, tengo que estar subiendo cimas. Para que la orientación a la acción sea verdaderamente efectiva, para que tu subida a la cima sea efectiva, es necesario que genere esos resultados positivos, que te sientas bien, que te vayas normalizando, que vayas consiguiendo esos diferentes objetivos que te van a llevar a tu destino final. Y para verdaderamente que esa acción produzca buenos resultados, porque no queremos resultados extraordinarios y queremos llevar a la cima, pues tienes que planificarlo, tienes que tener unos objetivos claros y unas estrategias definidas. Lo mismo, pues objetivos claros, que es ese mindset, esa estrategia, que es lo que hablábamos ayer, ¿no? Y esos pasos que es los que estamos hablando hoy. Y es allí donde se establecen esas diferencias importantes, ¿no? entre las habilidades de un emprendedor u otro. Pero ¿qué es lo que ocurre, ¿no? Que a veces que puede ocurrir cuando hay personas, y a mí me pasa a veces, que la orientación a la acción es excesiva, como todo, ¿no? Es decir, si empiezas a escalar pero no tienes ese mindset, no tienes ese plan bien establecido, pues puede ser muy arriesgado, ¿no? Como os ponía el ejemplo ayer, ¿no? En una escalada, pues que al no tener esa estrategia clara, pues me quedé ahí dentro en un hueco. Un exceso de acción puede implicar muchas cosas, como impaciencia, como potenciar el riesgo de los pasos que tomas y de tomar decisiones equivocadas. Acción sin planificación. Cuando tu prioridad, por ejemplo, es actuar antes que nada, también es posible que arranques en esa cima, en esa subida a la cima, en esas metas que te estás poniendo, antes de haberte dado el tiempo mínimo para normalizarte en ese nuevo objetivo, en ese nuevo campamento base, tu presión sanguínea, la presión de tus pulmones. Y no tener un plan adecuado en cómo vas a llegar a ese siguiente campamento base, ¿no? Y te lanzas a correr, te lanzas a escalar y cuando te das cuenta, pues o no conoces el camino, o te has metido por, como comentaba María Pilar, ¿no? Por un camino que a lo mejor es el que no es correcto, te está llevando a la cima que no querías. Y luego también confusión de prioridades, ¿no? Que es un poco también relacionado con los que nos comenta Marta, y nos pasa a todos. Bueno, pues somos padres, somos madres, somos hermanas, somos emprendedores, somos líderes, queremos nuestros hobbies, queremos nuestra espiritualidad, ¿no? Y al final a veces incluso es una confusión de prioridades. Te centras a veces tanto en la urgencia de tengo que subir a la cima, que a veces descuidas ese objetivo principal, ¿no? O tienes muchos objetivos, ¿no? Y tienes que saber, bueno, mi objetivo es subir a la cima, pero mi objetivo es seguir en grupo con mis Sherpas, tener una buena salud y disfrutar el camino, y seguir disfrutando ese camino hacia la cima. Y luego, por supuesto, si eres una persona que accionas mucho, pues tienes una gran posibilidad de errores y baja calidad. Eso también puede ocurrir y ocurre mucho con la multitarea, ¿no? Que está comprobado de que efectivamente no es beneficiosa, al revés, es un área a desarrollar, ¿no? Una debilidad cuando hacemos esas multitareas. Así que esos bloqueos que estás haciendo, Marta, fenomenal. Cuando actúas de forma desbocada, es frecuente que, bueno, pues que al final esa calidad puede disminuir. Esa escalada, bueno, pues puede hacer que cometas errores y que no llegues verdaderamente ahí arriba, ¿no? Pero por otro lado también nos puede ocurrir lo contrario, ¿no? Entonces, el ir muy deprisa hacia esas metas o no tenerlas claras y
accionar, hay que tenerlo en cuenta, hay que tener mucho cuidado, hay que tener una acción, pero con ese mindset, con esa estrategia y con una normalización, con una visión, con una estrategia, con todo bien planificado, pero ir escalando, ir siguiendo los campamentos base con una estrategia clara, y si hay que parar, se para. Lo importante es tomar los pasos adecuados. ¿Y qué puede ocurrir por otro lado cuando la orientación a la acción es insuficiente? Cuando nos quedamos ahí abajo, debajo de la cima y decimos, yo es que no puedo, y no tomas acción. O cuando sabes que puedes, lo tienes clarísimo, sabes que es el Everest o que son los Pirineos, pero no sabes cómo lo vas a hacer. Dices, bueno, por esta ladera o por la otra, entonces también te quedas paralizado y no haces nada, por muy inspirado, motivada, claridad que tengas, te quedas ahí, ¿no? Cuando hay esa carencia de acción, pues al final, ¿qué es lo que nos ocurre? Pues tenemos baja autoconfianza, y por eso la razón de empezar con esa acción, con el reto de productividad extraordinaria, productividad consciente, empezar a tomar acción, porque con frecuencia lo que nos pasa es cuando nos sentimos inseguros de esa capacidad de nuestro proyecto, de esa capacidad de emprendimiento, de esa capacidad de resolver una situación, un problema, un proyecto, suele ocurrir cuando tenemos esos bloqueos, esas heridas, que la acción es baja o nula. Entonces nos quedamos ahí abajo, en la cima, mirando nuestras metas, nuestros objetivos, pero postergamos las decisiones y seguimos absorbiendo conocimiento y seguimos leyendo libros de emprendimiento, libros de escalada, de cómo nos tenemos que preparar, pero como no estamos seguros y como no tomamos acción, esa propia falta de acción hace que todavía tengamos menos confianza y absorbemos conocimiento de cómo subir a la cima, pero ahí nos quedamos. Luego también, ¿qué es lo que puede ocurrir cuando la acción es insuficiente? Pues que estamos buscando ese perfeccionismo, ¿no? Muchas veces está originado porque queremos que todo sea perfecto, esa escalada hacia nuestros objetivos, ese llegar al primer campamento base, esa apertura en nuestro negocio, a ese webinar, a esos diferentes proyectos, ¿no?, que tenemos también a nivel personal. Queremos que sea absolutamente perfecta, ¿no? Y al final pues sufrimos de lo que hablamos siempre de parálisis-análisis. Nos detenemos tanto en el momento de planificar, de analizar, de tener todos los conocimientos, que se nos pasa el arroz, se nos pasa el momento adecuado. Y cuando te has dado cuenta, todo lo que tenías pensado, incluso a veces el mercado, y más hoy en día, ha cambiado tanto que ya llegas tarde y tienes a veces que incluso empezar de cero, ¿no? Porque hoy, especialmente con la era digital, bueno, pues las cosas van cambiando. Te quedas ahí abajo en la cima, en ese campamento base. Es abril y puedes tener un cielo muy despejado y es el momento óptimo para seguir tu escalada, pero si sigues leyendo y si sigues planificando para que el tiempo sea perfecto, pues a lo mejor te viene una tormenta y tienes que quedarte otra vez o tienes que bajar. Y también, ¿qué nos pasa? La confusión a la meta, ¿no? Pues a veces nos centramos mucho en los riesgos, en ese mindset, en esa planificación, en que todo sea perfecto, que a veces pues perdemos esa claridad, vemos todo con nubes, vemos la cima siempre nublada, con nubes, y verdaderamente te olvidas dónde está. Yo personalmente, en un viaje hace años, además fue uno de los viajes que hice ya cuando mis hijos tenían 12 años, llevamos mi marido y yo 12 años sin hacer un viaje largo. Y bueno, nuestro primer viaje, mi sueño era ir al Everest, y por eso lo hablo con tanta pasión, ¿no? Ir a Nepal. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de ir allí, el primer viaje que hacíamos otra vez solos, cuando ya los niños los podíamos dejar con mis padres. Y subimos hasta allí, no hasta el Everest, ni mucho menos, pero bueno, fuimos a un sitio donde estaba ya como a 3.000 y pico, 4.000 metros, ¿no? Un refugio. Y bueno, en el amanecer se iba a ver el Everest, la punta del Everest, con la mala suerte de que después de un viaje era el sueño de mi vida, bueno, pues estaba nubladísimo aquel Everest, y sí lo vi cuando llegamos con el avión, pero luego efectivamente se nubló y no lo pude ver. ¿Y qué es lo que nos pasa? A veces también tenemos esa confusión a la meta, ¿no? Porque nos quedamos tanto en esa planificación o esperamos esos 12 años, como me pasó a mí, que al final se te olvida, ¿no? O al final a lo mejor no puedes ver
no puedes ver esa meta. Entonces, cuando actúas sin plan, también desperdicias esas oportunidades. Y cuando no actúas a tiempo, dejas pasar las oportunidades. Cuando actúas sin plan, desperdicias, ¿no? Entonces, verdaderamente es cómo puedes mejorar tu orientación a la acción. Verdaderamente es trabajando en esas dimensiones que os comento y hablaremos esta tarde en el webinar, en la mentoría grupal a las 8:30, que tenéis el enlace por aquí. Si queréis saber un poquito más de cómo trabajar esa acción relacionada en el mindset y qué nos pasa ahí, qué nos bloqueamos y cómo superar esos bloqueos, qué nos pasa ahí en la estrategia o cómo definir nuestra estrategia de manera que la tengamos clara y que accionemos, y también cómo llegar a ese punto de saber expandirnos, crecer, normalizar y seguir creciendo, ¿no? Hacia ese siguiente campamento base. Acción o no acción, esa es la cuestión. Y pues como habéis visto, es muy importante accionar, pero también tiene muchos riesgos, especialmente si hablamos de un emprendimiento o si hablamos de una escalada al Everest, pues es muy arriesgado el poder tomar esas acciones si no tienes ese mindset, esa estrategia o ese plan de normalización de ir subiendo tus campamentos base como súper claro, ¿no? Vamos a seguir abriendo micrófonos para que los que estáis por aquí arriba y también los que queráis subir, por favor, subir la mano. Estáis más que invitados. Esta sala es vuestra sala y me encantaría seguir escuchando experiencias o preguntas, experiencias de ese momento en que la toma de acción os ha servido o al revés, os habéis bloqueado, pero lo importante, como Marta, es aprender y saber que a veces es que efectivamente esa acción significa parar es una acción de por sí. O si tenéis alguna pregunta, abriendo micrófono sin ningún orden en concreto. Yo tengo una pregunta. Hola, Sí, Nieves, buenos días, Marcela, un gusto verte por acá. Igualmente. Nieves, mira, lamentablemente tengo muchísimas horas de diferencia con ustedes, entonces yo te iba a preguntar que ese webinar, que se oye súper interesante, si lo vas a grabar por casualidad y lo vas a poder poner en algún lugar como para poderlo escuchar, o eso ya no es posible. Porque justamente eso es uno de los temas que yo siento que a veces a mí me pasa, que uno tiene la idea, uno sabe accionar, pero a veces por falta a lo mejor de alguna deficiencia uno quiere hacer todo solo, no delegar ni pedir ayuda, sobre todo en el plan a lo mejor más estratégico o sobre todo más en el plan de, cómo voy a hacer determinado tipo en la parte técnica para que la gente pueda lograr hacer o llegar a mí a través de un producto que yo ofrezco, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante como mezclar todo lo que tú estás sugiriendo, todo lo que tú dices, como reorganizarse, parar y como volver a arrancar, pero no es arrancar de cero, sino es como ya con una idea mucho más clara, ¿no? Como tú dices, esos 12 años de no ver el Everest y de repente, ¿no? Sale el sol y de repente se te aclara, ¿no? Con alguna idea, con alguna sugerencia. Entonces esa era primero mi pregunta, si vas a poder grabar esto o no lo habías pensado, o cómo es, porque son 8 horas de diferencia, o sea, para mí serían las 3:30 de la mañana, entonces pues sí es un poco, ni modo, si no me lo pierdo, bueno, no pasa nada, ya. Muchas gracias, Marcela, por preguntar. Las personas que están registradas sí van a recibir la grabación. Obviamente no es lo mismo porque, pues como todo que estamos hablando de los Sherpas, de la comunidad, de poder preguntar, y no solamente de lo que digo yo, ¿no? Sino que al final todos contribuir durante esas mentorías grupales, pues al final hacen que se expanda, ¿no? el conocimiento. Así que regístrate, lo que te animaría, y a todos los que estáis por aquí, que os registréis en el enlace aquí, a los que estáis también por Instagram, aquí arriba, porque la grabación sí se envía, pero a los que están registrados. Así que si quieres, o contáctame por privado, si te parece, Marcela, y lo hablamos, porque sí es difícil, ¿no? A veces el poner los webinars en la hora que le puede servir a todo el mundo. Y luego, como bien has comentado, ¿no? Pues es muy importante el saber parar. Y cuando llegas a esos campamentos base, no empiezas de cero como tal, porque tú ya tienes esa experiencia. Y ahí es donde hablamos de la normalización, de
he mirado para abajo cómo me ha ido esta parte de escalada hasta el campamento base. ¿Qué me ha funcionado? ¿Qué voy a seguir haciendo? ¿Qué estrategia? ¿Cómo he hecho los nudos, los anclajes? ¿Qué Sherpa me va a dar más confianza? ¿O qué compañero de escalera me da más confianza? ¿Qué estrategia? ¿Qué clientes? ¿Qué socios? ¿No? Y ya tienes ese aprendizaje. Entonces, y miras para abajo y dices, bueno, ¿qué me ha funcionado? ¿O qué no me ha funcionado? ¿Qué errores he cometido? Y miras también para arriba, ¿no? Hacia el siguiente campamento base tranquilamente y dices, bueno, pues de aquí al siguiente campamento base, ¿qué es lo que me llevo, que me ha funcionado? ¿Qué es lo que a lo mejor no me llevo y tengo que soltar? Esas mochilas, ¿no? que comentábamos ahora, o ese peso de la mochila o esa estrategia que no me ha funcionado, ¿no? ¿Y cuál es el siguiente campamento base? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para allá? Pero para eso es muy importante esa parada, esa normalización. Pero lo bueno es que no es un punto, ese campamento base no es un punto de cero, es un punto de cero pero ya normalizado, es decir, tú ya tienes ese conocimiento acumulado, con lo cual es muy importante reconocerlo, esas subidas y esos campamentos base, porque ya estás cargada de conocimiento, pero a la vez es muy importante esas paradas para no pensar que lo mismo que te ha funcionado hasta ahora te va a funcionar para la siguiente escalada, ¿no? Entonces, muchas gracias por la pregunta, Marcela. Hola, Ana, buenos días, un gustazo verte por acá. Adelante, Ana. Igualmente. Quiero comentar mi experiencia en cuanto a estos días, cómo me he sentido. Mi proyecto realmente está en plan. He tenido bastante claridad. Realmente en esta escalada hubo un día que estuve pánico, no podía respirar y paré, comencé a hacer la meditación, comencé a visualizar, a respirar y en ese momento obtuve claridad hacia dónde y qué camino tenía que seguir. Luego más adelante de ese trayecto comencé a dejar cosas que me estorbaban, comencé a pensar en que tengo que delegar, a pensar en que tengo que buscar otras opciones en el sentido de que tener socios, en afianzarme en los pilares que tengo, en los valores y preguntarme qué me ha servido hasta ahora y qué no me ha servido. En estos momentos estoy bastante clara hacia dónde tengo que llegar. Es cierto, necesito también apoyo y necesito de la mano de un gran líder, de alguien que haya pasado por todo este trayecto y que me pueda decir en un momento dado, oye, mira, por acá te va a ir mejor, yo viví esto o aquello. Este reto me ayudó muchísimo a esclarecerlo y eso que solamente es un reto, como a veces lo comentaba. Yo te agradezco muchísimo, me siento realmente muy alegre y con un éxito que sé que lo voy a alcanzar y he aprendido a establecer bien mis objetivos. En fin, bueno, muchísimas gracias y gracias. Yo soy Ana y un feliz día. Muchísimas gracias, Ana, por tus comentarios y felicidades, ¿no? Porque el progreso ha sido tremendo. Os invito además a seguir a Ana porque tiene una cuenta de Instagram maravilloso con unos posts maravillosos, súper creativos. Me gustaría preguntarte, y si quieres contestar, si miras atrás y piensas en el jueves, miro para acá porque tengo aquí el calendario, los que estáis por Instagram, el jueves 18, que es cuando empezamos el primer bonus masterclass, y te ves hoy día 25, y nos vamos a ver dentro de un ratito a las 7 esta tarde. ¿Qué ves? ¿Qué ves en cuanto a Ana? ¿Quién era Ana en el día 18 y quién era Ana? ¿Quién es Ana en el día 25? La semana pasada, en el día 18, me sentía con una nube encima de mi cabeza. Una nube, algo nublada,
¿verdad? Que yo intentaba ver, pero era tan densa, eso como cuando vas conduciendo y colocas las luces altas o colocas las luces antiniebla y intentas ver, pero no ves con claridad. En estos momentos ya he pasado esa nube, he dejado, sacado cosas de mi mochila, estoy ligera, estoy tranquila, estoy serena, tengo un camino y estoy viendo el sol, ¿no? Ya he pasado esa nube de nubla y estoy conduciendo segura, a paso firme hacia mi proyecto. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias por compartir. Y como bien dices, es un reto. Imaginaros, ¿no? Lo que es cuando, como bien dices, ¿no? El buscar ese acompañamiento, cuando vas de una mano de una persona que ha pasado por lo tuyo, que te puede guiar ese Sherpa o esos Sherpas y esa tribu, como pasa en el reto, ¿no? Que se ha creado pues una comunidad, una tribu súper potente, que efectivamente yo he estado ahí, pero os habéis estado animando unos a otros y os habéis estado compartiendo sugerencias unos a otros. Ahí es donde ha estado la magia, ¿no? Así que por eso yo creo en ese poder de las comunidades y en esos campamentos base. Así que bueno, los que todavía no estáis ahí ya veis lo que está pasando en estas subidas hasta el cima solamente con un reto, con lo cual si verdaderamente queréis tener esas experiencias transformadoras, seguir subiendo a vuestras cimas, a vuestros campamentos base, bueno, pues pongo a vuestra disposición estas mentorías grupales, que son los diferentes campamentos bases para seguir subiendo. Así que esta tarde, 8:30, estáis todavía a tiempo, y aquí en Clubhouse también lo tenéis. Y además, día previo a Black Friday, lo dejo ahí porque verdaderamente quien quiera seguir subiendo a la cima, quien quiera buscar un Sherpa, bueno, pues va a haber oportunidades muy potentes para ese acompañamiento. Así que no os lo perdáis, lo dejo ahí. Además, solo para 5 personas. Muchas gracias, Ana. Tenemos todavía unos minutos para un par de minutitos, 3, para que sigáis compartiendo, porque como veis la experiencia al final es lo que pues nos inspira, ¿no? a los demás, y por lo que hemos pasado unos y otros, al final dices, joder, pues no estoy solo, me pasa a mí también, y esto le ha funcionado a una persona, pues lo voy a probar yo. Así que, ¿quién más quiere compartir? Yo en estos momentos, Nieves, estoy en la posición del malabarista, con 5 proyectos moviendo platillo. Tú no estás subiendo a la cima, ¿no? Pero sí, estás subiendo con 5 clones, ¿no? Como la oveja Dolly. Dolly, ¿no? Cloneado subiendo a la cima. Cuidado con los clones, que son muy peligrosos. A mí me gusta también la metáfora de los clones y de la ovejita Dory, porque si no empiezas a hacer el sonido de la ovejita Dory, si estás clonado, Tinoco, y puede ser confuso. Juego de malabares, me encanta, ¿no? ¿Qué tienes? 5 proyectos y 5 cimas subiendo, o van todos dirigidos hacia la misma cima? No, todos en diferentes cimas. Wow, ok. En diferentes. Estoy como un Sherpa subiendo Sherpa. Estás sherpaado. Bueno, pues claridad definitivamente importante, mindset súper importante, y te conozco, mindset de emprendedor y de liderazgo como tienes tú y tu mujer, y una estrategia clarísima, ¿no? El poderte clonar y el poder decidir cuál es la estrategia para tus diferentes cimas, tener acción, pero sin cometer ese error, ¿no? Porque un paso en falso subiendo 5 cimas a la vez puede ser muy peligroso, ¿no? También. Y creo que nos resuena a todos, ¿no? El estar subiendo en cierta manera diferentes cimas. ¿Cómo te sientes? Estoy con ganas de escucharte esta noche ya, Nieves. Muchas, y yo de verte. Ahí nos veremos esta tarde. Muchas gracias, Tinoco. Bueno, me ibas a hacer alguna pregunta, ¿no? Sí, de cómo te sientes subiendo 5 cimas. Pues a las veces cuando me paro, como decía hace un rato Marta, y cojo oxígeno, cuando cojo aire digo, estoy loco. Pero cuando vas en el ritmo, me
gusta estar activo y bueno, pues abriendo puertas, siguiendo avanzando, pero ya, como yo digo, ya haciendo parte de límites, de decir, ya no puedo seguir haciendo más locura. Ya con 5 proyectos estamos muy bien. Ya 5 está bien, ¿no? Ya seguiremos subiendo, pero bueno, a lo mejor llegarás a ese momento y has llegado por tu carrera y trayectoria profesional a muchas cimas, a muchas normalidades.